Bienvenidas, empezamos, tenemos una hora para estar juntas. Yo soy Berta Lázaro, soy cofundadora de Team Labs, que como sabéis, no sé, no me he fijado quién sabe y quién no sabe, pero es un laboratorio de aprendizaje. Formamos parte de la red Mondragon Team Academy, de la que Ashoka conoce muy bien, que es uno de los ejemplos de Ashoka. Y bueno, y nos obsesiona aprender. Y entonces, dentro de toda esta pandemia, lo que hemos intentado es entender mejor la realidad. Creo que como comunidad de emprendedores en equipos y como obsesionados en aprender en equipo y en red, nos hemos lanzado a hacer entrevistas a gente que admiramos, a profesionales que tenemos cerca, para entender un poco mejor esa perspectiva. Hoy he invitado a Pablo a que se suba conmigo al escenario, que es un súper aficionado también del aprendizaje y lleva y lidera el proyecto de Utopic School en Madrid y está haciendo el máster de facilitación LEAD. Y bueno, o sea, que él es emprendedor social y movilizador social. Y bueno, estaba muy interesante en el tema. Y Alexandra es la directora de Ashoka de España. La historia de la red internacional de Ashoka como red internacional de emprendedores, ¿no? Y de todo ese talento movilizador es importante tenerla presente, ¿no? en este momento de cambio. Y queríamos qué tal lo habías vivido tú y qué tal lo había vivido Ashoka y cómo lo ves, ¿no? O sea, estáis gestionando la red, cómo lo estás viendo. Entonces, un poco va a funcionar así. Tenemos 20 minutos contigo donde tú te explayas todo lo que tú quieras y luego Pablo y yo te haremos preguntas y al resto de la audiencia estáis mutados, pero solamente por un ratito. Podéis hacer preguntas aquí en la columna, dejarlas en el chat y las vamos articulando después de la charla. Tengo sentimientos encontrados, ¿no? A lo largo de esta crisis, de este confinamiento. Soy una optimista de nacimiento, cosa que tiene poco mérito, y quiero pensar que he tenido la gran conclusión, ¿no? Es que miro al futuro con optimismo y esperanza, pero bueno, también he tenido días de mucha incertidumbre, de miedo, de hacerme muchas preguntas. Y un poco como me he visto a lo largo de este confinamiento ha sido como ser mi propia rata de laboratorio, ¿no? Porque he podido estar la mayor parte del tiempo sola, en el silencio, y aprender mucho de mí misma, ¿no? Y de dónde están mis límites, qué es lo importante para mí, dónde está la esencia. Entonces, como dice Carlos Barrabés, que es patrono de Ashoka, un emprendedor, estamos ante la mayor experiencia formativa de la historia y para mí, desde luego, ha sido un máster personal total estos 3 meses. Para lo bueno y para lo malo y entonces en ese sentido aprendiendo como vosotros, ¿no? Desde la perspectiva más personal, desde el liderazgo, cómo ser una líder vulnerable, ¿no? Auténtica, cómo no intentar también tener un liderazgo, sí, más clasista, ¿no? En la crisis, sino decir con total sinceridad que yo tampoco tengo todas las respuestas y que se trata de construirlo juntos. Entonces, bueno, ese es un poco mi estado, pero hoy he tenido un gran día, como os decía, he estado escribiendo todo el día y vengo muy inspirada a la conversación. Pues Ashoka, para aquellos dos que inicialmente han contestado que no lo conocían, Ashoka es una de las mayores redes de emprendedores sociales en el mundo. Tiene la fundación 40 años de historia y nos dedicamos a identificar y a conectar, ¿no? Y a celebrar estos emprendedores sociales en todo el mundo y acompañarles para que tengan más impacto. Como fundación no solo nos dedicamos a impulsar, ¿no? A estos cracks con un impacto muy sistémico y global, sino que nos interesa más la actitud, el compromiso que ellos tienen para de alguna manera generar un efecto arrastre y un efecto multiplicador, ¿no? Que haya más personas con ese compromiso, esa empatía, esa capacidad de innovación y, por tanto, nos dedicamos básicamente a articular, ¿no? Redes de redes, a generar conocimiento y a intentar impulsar un movimiento global. Y contestando a tu pregunta, Berta, ¿cómo lo hemos vivido? Pues a nivel personal, a nivel equipo, más bien dicho, yo diría que ha sido un momento para tener conversaciones que no habíamos tenido antes y eso creo que este marco COVID-19, confinamiento, te permite, ¿no? Si no lo tenías antes,
permitirte darte licencia, ¿no? De tener conversaciones y reflexiones más auténticas que nunca. Yo considero que como Team Labs, ¿no? Ashoka ya las tenía, pero yo creo que las hemos fortalecido. Y creo que hemos, a nivel equipo, tenido un equilibrio entre cuidarnos mucho y ser muy exigentes. Cuidarnos mucho por razones evidentes, o sea, creo que hay un tema de sostenibilidad personal, emocional, psicológica que debemos atender y priorizar todos por encima de cualquier otro impacto externo. Y entonces ahí ha habido una invitación, ¿no?, personal a volver a nosotros mismos, a perdonarnos, a entendernos, a no fustigarnos con nuestra dificultad de concentración, ¿no? Yo creo que a diferencia de lo que nos pensábamos, uno se pensaba que teniendo las 12 horas del día delante del ordenador, pues uno podría concentrarse mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que también ha sido muy claro para muchos de nosotros que la concentración no es algo tan lineal. Entonces yo creo que hay toda esa parte a nivel individual de darnos permiso y de cuidarnos. Y luego hay la parte de la exigencia, ¿no? Porque, como dice Gonzalo Fanjul, que es un emprendedor con el que trabajamos mucho, estamos en un momento único de la historia donde estamos ante una montaña, ¿no?, con una pelota encima de la montaña y esa pelota puede caer a un lado o al otro, ¿no? Al lado de la distopía, que es un mundo al que desafortunadamente vivimos, ¿no? Y estamos día a día enfrentados a noticias que nos hacen pensar que estamos ante un mundo distópico, y al otro lado está la utopía, ¿no? Un mundo donde uno nazca, o el código postal donde uno nazca no determine su futuro, donde todo el mundo pueda participar, donde pueda ejercer el cambio, etcétera. Entonces, el ejercicio que nosotros nos hacemos como fundación, y sé que lo comparto también con el universo Team Labs y MTA, es asegurarnos que la bola cae en el buen sentido. Y yo creo que ahí tenemos que ser muy exigentes, muy creativos, volver a la esencia de nuestro trabajo, no querer hacer por hacer, ¿no? Entonces es hacernos realmente preguntas más complicadas, ¿no?, y más complejas de las que nos hacíamos antes, y para eso pues hay ese frágil equilibrio, ¿no?, entre el cuidado personal y la exigencia máxima. A nivel más organizativo de Ashoka, creo que ha sido un momento de identificar cuál es la misión crítica de nuestra organización, y que en este caso era garantizar el valor de nuestra comunidad y unir a la comunidad. Entonces, en ese sentido no tuvimos ninguna duda y empezamos a articular esa serie de encuentros. La respuesta va a ser comunitaria y colectiva, y por tanto estamos intentando que todos nuestros recursos y nuestros esfuerzos vaya en torno al fortalecimiento, la creación de resiliencia en la comunidad, y no solo el impacto directo, ¿no?, que es a veces la respuesta fácil y más inmediata. Y hacernos esa pregunta de cuál es nuestra esencia, ¿no? Entonces ahí también hemos lanzado una iniciativa muy bonita que se llama Changemakers United, que es un fondo de innovación social para promover las respuestas más eficientes a la crisis del COVID, ¿no?, en desinformación, en la España rural, en la crisis sanitaria, la del empleo, etcétera. Eso más a nivel Ashoka organizativo. Y a nivel sector, que es un poco de lo que he estado escribiendo esta mañana en los artículos y por lo que os decía, ¿no?, que estoy un poco inspirada. Creo que estamos en un momento único porque lo urgente y lo importante convergen, ¿no? Creo que el trabajo que consideramos tan importante, que llevamos años haciendo organizaciones como las nuestras, de repente han sido urgentes, ¿no?, de la noche a la mañana, y parece existir un consenso en torno a esas prioridades, un consenso no solo desde el sector social, sino desde el empresarial, desde lo público, desde la sociedad civil en general. Creo que otra cosa que ha demostrado esta crisis, y que es una oportunidad enorme para nuestro sector, y cuando hablo de sector hablo de cualquier organización que quiera generar un cambio positivo en su entorno, no solo el tercer sector, sino más desde el punto de vista del compromiso, es la importancia que se le ha dado al experto en esta crisis. Creo que ha posicionado, ¿no?, a las grandes instituciones en una posición de vulnerabilidad total y de incertidumbre, y se ha dado lugar a que personas, a grandes expertos referentes, tuvieran más voz, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, para el sector del emprendimiento social, de las organizaciones con propósito, nos da un impulso, porque al final somos grandes expertos en torno a grandes temáticas, ¿no? Y nuestros emprendedores sociales, pues ahora, por ejemplo, con la lucha de la desinformación y las fake news,
Maldita.es, ¿no? Que es el proyecto de Clara Jiménez, una emprendedora nuestra, es una de las claras referentes, ¿no? y expertas en el sector, y por tanto vemos que hay, bueno, mucha inquietud, ¿no? por seguir a personajes así. Creo que otra clave que hemos desengranado estos meses ha sido la importancia de, mientras haces tu impacto directo, no dejar de perder foco en lo indirecto. Creo que las instituciones, igual que la pelota encima de la montaña, pueden jugar a favor o en contra durante esta crisis, y es nuestra, casi yo diría, obligación y responsabilidad trabajar más con las instituciones, con las administraciones, con las universidades, con las grandes empresas, con los sindicatos, para hacer que esta pelota gire, caiga, ¿no? En el lado correcto. Y por tanto yo no perdería nunca esta perspectiva más de impacto directo e impacto indirecto. El directo quizás te da de comer y el indirecto no te da de comer, pero te permite tener un impacto a largo plazo mucho más profundo, ¿no? Luego, por otra parte, existe también un consenso en torno a la responsabilidad individual de todos nosotros con la propagación del virus. Desde el primer momento que nos confinamos nos enseñaron que teníamos que deducir, ¿no? Que teníamos la enfermedad y que por tanto debíamos ejercer una responsabilidad total, y eso yo creo que también es una oportunidad para el sector porque nos puede ayudar a establecer un proceso identitario, ¿no? O sea, al final organizaciones como MTA, Team Labs, como Ashoka buscan que las personas entiendan su poder para cambiar el mundo y lo ejerzan, ¿no? Y creo que esta crisis va a permitir mucho más esa reflexión, ese compromiso, ese cambio, ¿no? de viraje personal y por tanto creo que toda innovación, toda startup, todo proyecto de emprendimiento tiene que ir ligado a la creación de nuevas identidades, a consolidar esta solidaridad más como una identidad, ¿no? nacional de los españoles. Y ahí tuvimos la maravillosa oportunidad de estar con los Reyes ayer o antes de ayer, y precisamente el mensaje es una oportunidad histórica para que los españoles se identifiquen, ¿no? como agentes de cambio y que no se quede con un proceso de confinamiento de 3 meses, sino que se quede como algo más perpetuo, ¿no? a lo largo del tiempo. Y ahí luego la última clave y un foco que también creo que compartimos es el rol de los jóvenes. En la salida de la crisis creo que se ha hablado muy poco de los jóvenes y de los niños, que es un colectivo, y me incluyo, ¿no? muy afectado por esta crisis, porque venimos arrastrando la del 2008 y ahora nos ha tocado esta. Entonces creo que es importante a nivel sector reposicionar el protagonismo de los jóvenes, hablar de no solo darles voz, sino de darles toma de decisión. ¿Cómo puede ser que en la mesa de la reconstrucción de España no estén sentados más jóvenes? ¿Cómo puede ser que no hablemos de una desigualdad juvenil? ¿Cómo puede ser que en los principales órganos o consejos, ¿no? de tomas de decisiones de influencia no haya más representación juvenil? Y como siempre decimos, no poner a los jóvenes en una sala a hablar, ¿no? Y mientras se toman las decisiones importantes en la otra sala, sino cómo unimos las dos. Y esa es una obsesión personal también desde Ashoka que tenemos, y por tanto quizás esa también es otra pregunta que lanzo a los que nos escuchan, que seguro que hay muchos jóvenes. Cómo podemos posicionar, ¿no? al joven en la salida de la crisis, en reimaginar el futuro, etc. Para mí la utopía es un gran cambio de mentalidad, donde las personas se den cuenta, ¿no? de que ejercer el cambio, de que dominarlo es casi como un derecho, es nuestra obligación moral. Nosotros siempre hablamos de una nueva desigualdad. Existe la desigualdad generacional, la desigualdad económica, la desigualdad tecnológica, pero existe también una desigualdad de aquellas personas que saben navegar el cambio, que saben crearlo, saben entenderlo, y aquellas personas que no, ¿no? Y es una desigualdad probablemente producto de las anteriores, pero al mundo al que nos hemos enfrentado, yo creo que, sobre todo con el COVID, la velocidad del cambio es tan increíble, ¿no? Indescriptible, que yo creo que va a haber mucha diferencia entre aquellos que probablemente estemos en esta llamada, ¿no? que somos unos privilegiados porque nos podemos permitir, ¿no? pensar en el cambio, en cómo podemos formar parte de él, y aquellos que no. Entonces yo creo que el gran cambio de mentalidad es permitir que muchos otros formen parte del cambio, que ser emprendedor social, ser innovador social deje de ser un privilegio, porque siendo muy sinceros sigue siendo un privilegio,
y hay muchas organizaciones, ¿no? Y en parte, pues Ashoka es responsable de eso, de identificar a los líderes, ¿no? Pero ¿qué pasa con despertar el potencial de todos aquellos que no son tan líderes, ¿no? Entonces creo que hay que ir con mucho cuidado cuando hablamos de liderazgo, de personas excepcionales, de emprendedores, porque a veces puede generar más desigualdad. Luego creo, pues como os decía, ¿no? en el rol de los jóvenes y en su capacidad de organizarse, de articular una visión, de ir más allá de las organizaciones juveniles que existen hoy en día, más institucionales, sino más movimientos descentralizados. Y ahí hay toda una gran reflexión, ¿no? Sobre cómo trabajar en plataforma. Nosotros mismos en Ashoka lo estamos haciendo. Dejar de ser como un poco el cuello de botella, ¿no? Y el centro de toda una red de cientos y cientos de personas, sino que significa convertirnos en plataforma donde el cambio sucede, ¿no? Entonces es trabajar más a nivel de creación de marcos, ¿no? Con propósitos claros, con frameworks, ¿no? Con herramientas, pero donde uno no controla ni el input ni el output y solo, más bien dicho, el outcome, ¿no? La visión. Entonces, eso también me inspira mucho y creo que es algo también que va a suceder y a lo que vamos. A nivel individual, los grandes aprendizajes ha sido cómo nos podemos cuidar a nosotros mismos para cuidar a los demás, volviendo a ese concepto, ¿no? De sostenibilidad personal, emocional. El primer gran aprendizaje ha sido que debemos interiorizar todos que para realmente ejercer un impacto depende casi enteramente de nuestro bienestar y nuestra conexión personal. Y yo soy una gran fan de la meditación y de, bueno, todo tipo de prácticas similares, pero creo que tenemos que sacar al maestro zen que llevamos todos dentro y lograr este equilibrio y conocernos mejor a nosotros mismos. Luego también una de las claves y de los aprendizajes era que debemos, y esto lo dijo de hecho José Mari Luzárraga, habló mucho de lograr el equilibrio entre la eficiencia y la exigencia y el perdón, ¿no? Yo creo que las personas que seguramente también estamos en esta llamada perseguimos cambios muy importantes y la conclusión final siempre suele ser, o al menos yo al final del día, de no he logrado, ¿no? Mucho de lo que me había propuesto y creo que es muy fácil caer en una dinámica de exigencia, de insatisfacción permanente. Entonces yo creo que una cosa que explicó José Mari que me encantó es perdonarte a ti mismo constantemente, ¿no? No he llegado a generar esta reflexión hoy sobre el trabajo X, pues no pasa nada, me perdono y mañana, ¿no? Entonces es perdón, 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 sin perder la exigencia. Y ese es un equilibrio muy difícil de lograr, pero creo que tiene que ser un poco nuestra intención. Luego también había toda una clave y una reflexión en torno a que debemos reaprender a disfrutar de las pequeñas cosas del día a día, de las conversaciones. Yo he hecho más Zooms con mi familia, ¿no? De lo que he hecho nunca en mi vida. Entonces, volver a la esencia, a regar tus plantas, a cocinar, ¿no? Entonces, hay todo un tema también de cotidianidad que creo que puede ser muy bonita. No sé si tan relevante ahora que estamos en la fase 1 o 2, depende de dónde nos estén escuchando. Luego había toda una reflexión en torno a vamos a controlar cómo nos exponemos a la información y creo que ahí hay una evolución que compartimos muchos de nosotros, ¿no? Donde empezamos las primeras semanas de confinamiento con enganchados, ¿no? a las noticias y luego hemos aprendido a establecer distancias, sobre todo porque las noticias eran durísimas, ¿no? Entonces había toda una clave de vamos a alejarnos o a poner distancias de este over information y sobre todo intentar luchar en contra de la desinformación y los fake news. Yo me he vuelto muy radical. Cada vez que alguien me envía una noticia por WhatsApp, le pregunto si lo ha contrastado, cuál es la fuente y si la respuesta es no, les mando un link de maldita donde te enseñan a hacer un curso, ¿no? Para generar desmentidos. Entonces, creo que debemos de ser todos muy responsables en cómo compartimos información y consumimos. Y luego había también una de las últimas claves era cómo nos aseguramos de que lo que hemos aprendido durante este confinamiento no se esfume, ¿no? Cuando lleguemos a la fase 4. Y ahí yo estuve, durante las primeras semanas hice un ejercicio que me encantó y que también puedo compartir con todos vosotros ahora, que se llamaba
conclusiones para abordar el día después. Venía de un medio de comunicación español, ahora no lo recuerdo, pero os lo puedo mandar. Y es una invitación a hacer un ejercicio para entender cuáles son los aprendizajes individuales y colectivos que queremos asentar, ¿no?, ante la salida de la crisis. Y eran 5 preguntas que puedo lanzar, si Berta y equipo, si vamos bien de tiempo, que era, sugiere al menos 3 realidades de entre todas que se han paralizado con la crisis que preferirías que no regresaran una vez superemos esta situación. La segunda pregunta es, ¿por qué cada una de estas realidades te parecen nocivas, ¿no?, peligrosas, incoherentes, etcétera? La tercera pregunta es, ¿qué realidades hoy suspendidas te gustaría que vuelvan con más fuerza y reinventadas desde cero? La cuarta es, ¿qué te parece positivo de estas realidades, ¿no?, y por qué crees que facilitan la construcción de resiliencia, de armonía, etcétera? Y la quinta es, ¿qué medidas apoyarías para ayudar a las personas que se dedican a esas actividades que tengan más impacto, ¿no? Entonces, estas son unas preguntas que yo en las primeras semanas de confinamiento me he ido haciendo y tengo un poco, para ser sincero, no lo he acabado porque es un poco una hoja de ruta, unas reflexiones, pero ayudan a contextualizar un poco, pues, cómo queremos, ¿no?, cambiar nuestro entorno, qué no nos gusta, cuál es nuestro compromiso ante la salida de la crisis y me gustó muchísimo este ejercicio. A nivel organizativo, pues era grandes aprendizajes como es momento de volver a la misión de la organización, ¿no?, y utilizarla como brújula para la toma de decisiones. Creo que es muy fácil caer en lo oportunista, en lo inmediato, en el corto plazo y no creo que debamos dejar de hacerlo, pero tenemos que volver siempre a esa esencia, ¿no?, y tener muy claro a nivel equipo organizativo cuál es nuestra esencia, qué sabemos hacer mejor, por qué no vamos a hacer eso y tener ese tipo de conversaciones. Luego, una segunda gran conclusión era que debemos pasar de una visión egosistémica a una visión ecosistémica. O sea, es el momento de las colaboraciones improbables, intersectoriales, alianzas, como os decía, ¿no?, más de impacto indirecto que quizás no nos den de comer, pero que nos permitan tener un impacto a largo plazo y, por tanto, creo que tenemos que ser especialmente hábiles, intencionados en general, bueno, ese ecosistema, ¿no?, del que hablamos mucho en el tercer sector, pero yo siento que nunca hacemos lo suficiente, ¿no? Luego había una tercera clave de aprendizaje que es, yo creo, compartido y evidente, y no me voy a detener, que es el de fortalecimiento de comunidades virtuales. Esta crisis ha sido un impulso total para hacer todos los deberes que teníamos muchos de hacía tiempo y asegurarnos que se queda, ¿no?, que no ha llegado solo para el confinamiento, sino que realmente es una apuesta digital y virtual a largo plazo. Luego había faltan 3, con esto ya acabo. Había todo unos aprendizajes en torno a cuáles son estos modelos de negocio y nuestra sostenibilidad y cómo podemos asegurarnos que la sostenibilidad de nuestras organizaciones, de nuestros proyectos, fomentan esa visión, ¿no? Que es algo que parece evidente así dicho, pero, por ejemplo, si nosotros ahora en Ashoka nuestra prioridad es el impacto colectivo, ¿no?, y la articulación de comunidades, tenemos que dejar de buscar financiación para el impacto directo, ¿no?, que es como a veces lo más fácil. Entonces, hay que tener ese equilibrio también entre modelos de sostenibilidad y tu punto más misional, tu foco. Luego, otra de las claves era el de dar voz a los diferentes colectivos de las comunidades y creo que muchos también hemos hecho eso, ¿no?, de ir a las personas y organizaciones a las que servimos y de preguntarles cómo os podemos ayudar, qué necesitáis, etcétera, asumiendo que nosotros, desde luego, no teníamos las respuestas. Y luego, el último gran aprendizaje ha sido que es, y ya lo he cubierto en los primeros minutos de la conversación, que es el momento de nuevos liderazgos, ¿no?, de liderazgos más empáticos, más posiblemente vulnerables, más reflexivos, del desarrollo de competencias vitales como adaptabilidad al cambio, feedback permanente, conversaciones sinceras. Entonces, creo que desde el punto de vista del talento también es, como decía Carlos Barrabés, ¿no?, una experiencia formativa total. Y esas son un poco las claves que hemos ido desengranando estas últimas semanas. Todo lo que estabas comentando me resuena mucho a que la siguiente clave o la gran disrupción está en las conexiones, ¿no?, y en orquestar, articular
todo este conjunto de colectivos, fomentar esas conexiones improbables, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las palancas, ¿no? O cómo alguien bueno, quiere asumir esta figura de conector, ¿qué puede hacer desde esa descentralidad, ¿no? Y desde su lugar. Muy buena pregunta. Nosotros hemos estado trabajando mucho en torno a la idea que también es compartida por Team Labs, de equipo de equipos, ¿no? De un liderazgo muy distribuido en equipos que tienen diferentes misiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Ashoka a nivel global también nos organizamos así. De repente hay toda una serie de personas que tienen inquietud sobre cómo nos aseguramos que las religiones, la espiritualidad construyen, ¿no? En torno a esta visión de agentes de cambio. Es una pregunta amplísima, pero que hay muchas personas en la organización, en Ashoka somos 400 personas en el mundo, que tienen esta inquietud, ¿no? Entonces, cómo diferentes personas desde diferentes países, equipos, visiones, se pueden unir bajo una misma pregunta. Entonces, la manera de articular eso es Team of Teams, es equipo de equipos, según diferentes objetivos. Y yo, por ejemplo, estoy metida en 8 equipos, ¿no? Diferentes y vamos también creando roles dentro de cada equipo para manejar exigencias, ¿no? Pues, por ejemplo, puedo estar en un equipo, y esto también se puede llevar al plano personal y profesional, ¿no? Donde creo que todos tenemos diferentes misiones. Cómo me aseguro que en un equipo lidero, en el otro equipo puedo ser la persona que genera conocimiento, en el otro equipo soy una persona que lanza ideas, ¿no? Entonces ahí también vas distribuyendo tus pesos y tu sostenibilidad personal, pero a mí me parece que esa es la riqueza de la diversidad, ¿no? De visiones, o al menos yo intento personalmente trabajar así. Invitaría a que toda persona que le interese, ¿no? Ese plano más de impacto comunitario piense desde esa perspectiva. Diferentes palancas para ser conector. Yo hay una gran pregunta que tengo y que no tengo respuesta, que es la importancia de tener pues esa marca personal, esos canales de comunicación. Justo me hablaba el otro día con una persona de Ashoka que me decía, yo es que me he dado cuenta que para generar impacto tengo que ser influencer, ¿no? Y tengo que tener una presencia en redes sociales mucho más activa. Yo desde luego no la tengo, entonces no puedo hablar. Quizás vosotros tenéis más claves ahí, pero es verdad que para hacer que otros te sigan, ¿no? Para generar esos equipos unidos por una visión, uno ha de tener un liderazgo y una visibilidad muy clara, ¿no? Entonces creo que también es un momento de, a todos aquellos como yo, y lo digo con poca credibilidad porque no lo he hecho, pero he estado pensando mucho sobre cuál tiene que ser mi presencia en redes, mi visibilidad, y creo que es el momento de dar un paso mayor. Y luego también otra cosa que haría sería asegurarnos pues, el equilibrio entre el directo y el indirecto, ¿no? En esos equipos conectados según diferentes visiones, cómo te aseguras que alimentas a otros equipos, ¿no? Y que no todo acaba en los límites de ese equipo que has creado, sino que se va convirtiendo en un impacto mucho más indirecto de manera fluida. Es un poco abstracto, ¿no? Como lo estoy explicando, pero no sé si contesto a tu pregunta, si se entiende. Yo creo que tres claves abstractas, pero para explorar. Vamos a tener más preguntas igual Pablo y yo, pero igual sí que te lanzo una que ya está por aquí, ¿no? Raúl Espinel es investigador de innovación social, es amigo, le conozco bien, entonces dice, hola Alejandra, muchas gracias por compartirte. Pregunto, ¿habéis identificado tendencias macro o micro que se han consolidado durante este curioso periodo? Muy buena pregunta. Sea con los emprendedores, ¿no? A la gente que directamente en la reflexión de a qué personas de la red les ha ido mejor o peor, ¿no? Ayer veía a uno de nuestros laners, ¿no? Con el proyecto de Kubu de asistencia a la gente mayor, ¿no? De conexión a la gente mayor ahí en vuestra reunión con los Reyes. ¿Habéis identificado alguna tendencia concreta? Sí, pues yo te diría que a nivel, no sé si puedo, Raúl, discernir mucho entre micro y macro, pero sí que te diría que a nivel tendencias he visto que organizaciones o instituciones o personas
que trabajan sobre el eje de las narrativas han tenido mucha más cabida porque la gente ha estado escuchando mucho más, han habido foros y se han hecho lugar a aquellas personas que podían articular una visión, que tenían esa credibilidad. Y por eso, pues, por ejemplo, en Casa Real, ¿no? Pues vinieron personas que tenían mucha capacidad, ¿no? De interlocución, tenían una narrativa muy, muy relevante en el contexto actual. Luego, a nivel... ¿A qué te refieres con que tienen una narrativa? O sea, como que han construido... Pues, por ejemplo, este Eduardo, ¿no? Es una persona que no solo habla de su proyecto, sino que su proyecto busca generar un cambio de mentalidad sobre la salida de la crisis intersectorial, ¿no? Sobre la conexión entre personas mayores y jóvenes. Entonces, Eduardo, y puedo hablar de muchísimas otras personas, probablemente haya tenido más, haya estado más en tendencia porque era capaz de articular una visión y su organización respondía a esa visión, ¿no? O sea, que no era una persona que te hablaba solo en clave de lo que hace Kubu y estos son mis productos o mis servicios, sino este es el cambio de realidad, ¿no? De narrativa que queremos ver en la sociedad. Sí. Esto es toda la red de organizaciones que se están uniendo para hacerlo posible y es así donde como yo soy relevante, ¿no? Entonces, una persona como Kubu, Eduardo, que habla sobre la conexión entre personas mayores y jóvenes, no en clave proyectos, sino en clave visión, herramientas, marcos, frameworks, etcétera, es relevante en todas partes, ¿no? Y todo el mundo querría hablar con Edu. Entonces, he visto mucho, Berta y equipo, bueno, y Raúl que preguntaba, la diferencia entre las organizaciones y las personas que hablaban en esos términos. Luego también algo que he aprendido mucho con David Cuarties y María Almazán, que han creado Coronavirus Makers, que es un proyecto que une, ¿no? A técnicos, lo conocéis, ¿no? A ingenieros y técnicos voluntarios para hacer frente a la falta de material sanitario, es que fueron capaces de trabajar en plataforma, de decir que no iban a conseguir producir material sanitario con la velocidad que querían, si querían controlar todo, y por tanto lo que hicieron fue trabajar en prototipos, los pusieron en red, crearon todos unos pasos, o sea, tardaron quizás una semana en salir, pero todos unos pasos para generar esta producción, estos prototipos, esta distribución de material, y soltaron el control de sus iniciativas, ¿no? Entonces, muchas cosas quizás no han ido bien con Coronavirus Makers, pero han logrado un impacto enorme porque creo que han distribuido 600.000 viseras. Es impresionante lo de Coronavirus Makers. Entonces, quizás como tendencia también hablaría de ese poner en abierto, ¿no? Tu solución, tu idea, aunque no esté perfecta, dejar que otros la copien, se apropien, etcétera, y soltar el control. Eso también lo he visto bastante claro desde la perspectiva de nuestros innovadores sociales. Y luego la otra palanca que también he hablado era la relevancia en la administración. O sea, yo he visto una administración como puede que muchas en el mundo, ¿no? Poco preparadas, como todos, y aquel que dice que tenía las claves para superar esta crisis, yo no me lo creo. Entonces, al estar poco preparadas, es verdad que han habido organizaciones a las que la administración se ha acercado de manera muy natural porque tenían esos modelos de colaboración, ¿no? con el gobierno. Entonces, también he visto una gran tendencia entre los emprendedores sociales más preparados para generar ese impacto en la administración y aquellos no, aunque tuvieran grandes soluciones, ¿no? Innovadores, pero al final el lenguaje, la capacidad de colaborar con la administración es muy concreta. Y he visto mucho las diferencias en ese sentido. Interesante. Ana Redondo pregunta, comunidad virtual versus comunidad presencial. ¿Complementarias o excluyentes y hasta qué punto? ¿Y cuánto real es lo virtual? Qué interesante. Sin duda complementarias. Lo fácil yo creo que en esta crisis, ¿no? Nos hemos dado todos cuenta que lo virtual funciona de maravilla. Todos hablan, ¿no? Del teletrabajo y cómo ha abierto tantas puertas a organizaciones que no estaban acostumbradas. Y yo creo que ahora lo que vamos a ir cuando ya volvamos a la normalidad o a la no anormalidad va a ser el equilibrio entre ese plano físico y el virtual, entender dónde el valor está mejor creado, que eso es lo que tenemos que aprender a discernir, si en lo virtual o en lo online. Creo que
muchos aún no tenemos las claves, ¿no? Hay ciertas conversaciones, ciertos proyectos, sobre todo aquellos que están más basados en procesos creativos o en procesos que requieran la generación de confianza, que yo creo que van a requerir dentro de lo posible, ¿no? Un plano físico, pero yo creo que lo que ha hecho esta crisis va a ser equilibrar muchísimo más, ¿no? Los dos planos, el virtual y lo físico. Y la segunda pregunta era si lo virtual sustituye realmente lo real, ¿no? Sí, ¿cuánto de real es lo virtual? Sí. Pues yo creo que en un mundo como el que estamos, eso es mi visión más personal. Para mí es totalmente real, ¿no? Es un lenguaje, al menos que yo personalmente me he acostumbrado a entender, a buscar la autenticidad y a encontrarla en las conversaciones online, a consumir, ¿no? Contenido, conocimiento online. He leído una barbaridad de este confinamiento, he consumido a grandes pensadores en vídeos, me he instalado YouTube en la televisión y me he tragado muchísimas conferencias de grandes pensadores y he aprendido una barbaridad, ¿no? Entonces, yo misma lo he llevado a un plano de ejerciendo esos límites también de los que hablábamos antes, ¿no? De no pasarnos para no perder esa conexión también con lo real. Yo lo he llevado mucho al plano real. Esa es mi perspectiva personal. Y vosotros, como engancho con esta pregunta, como red internacional que ya funcionabais, entiendo, de manera virtual, ¿no? Durante mucho tiempo, o sea, ¿cuál ha sido la diferencia? O sea, ¿cuál ha sido la diferencia de funcionamiento y cuáles han sido los aprendizajes ahí? O sea, ¿se ha acelerado qué? ¿No? O sea, para una red internacional completamente deslocalizada, ¿no? ¿Cuáles han sido Sí, pues ha sido, los aprendizajes? o sea, yo creo que uno de los grandes focos ha sido cómo potenciamos la creación de comunidades y de impacto colectivo en lo virtual. Y esa es una gran pregunta que nos hacemos porque cada vez más, ¿no? Un emprendedor trabajando en limpieza del fondo marino en el Mediterráneo quiere conectar con otro en el Atlántico. O sea que tenemos que ser capaces como fundación que articula comunidades de impacto social de generar esas conexiones y esos marcos. Luego lo segundo ha sido quizás, bueno, que está conectado con lo primero, empezar a investigar sobre el uso de diferentes plataformas para utilizar eso, entender que lo fácil es decir, vamos a crear una plataforma, ¿no? Solo para nuestra red, pero la verdad es que el mundo de las plataformas compiten mucho entre sí mismas y si las personas están en Twitter y en LinkedIn o en Instagram, pues quizás tienes que llevar todo tu generación de contenido, de este tipo de conversaciones a esas redes, ¿no? Entonces ahí hemos invertido, Berta, muchísimo tiempo en pensar cuál es la plataforma para dar cabida a toda nuestra red y hay muchas escuelas, muchas preguntas y aún pocas respuestas. Luego también hemos tenido como un compromiso muy fuerte como vosotros, ¿no? Por el aprendizaje y llevar todos nuestros aprendizajes a lo virtual. O sea, cada vez que generábamos, aunque fuera un mini paper, un artículo, etcétera, enseguida creábamos, aunque no lo tuviéramos perfecto, ¿no? Un encuentro online y han habido unos donde habían cientos de personas y otros donde habían 5 y era perfecto, porque te acostumbras a ese músculo, ¿no? De generar conocimiento, compartir online. Y yo creo que otra cosa que ha sido bastante interesante, que es más específico, ha sido el contratar online. A mí me ha tocado contratar a una persona a distancia y hacer muchas entrevistas, ¿no? Y de tener conversaciones bastante profundas con personas que no conocía sobre su posible encaje con Ashoka y para mí desde esa perspectiva ha sido muy, muy, muy interesante el liderar un proceso de quizás, no sé, 40 horas entrevistando a muchísimos candidatos y hacerlo todo online y haber contratado sin haber llegado al plano físico, ¿no? Que también es una barrera en la que pues, muchos nos hemos visto obligados a aventurarnos. La desigualdad tecnológica en esa generación de comunidades, ¿habéis tenido, o sea, tenéis algún insight sobre lo que está sucediendo con esas comunidades que no tienen acceso de la misma manera que todos nosotros a la tecnología? Sí, es un dramón. Nosotros trabajamos con Ramón Roca en un proyecto que se llama WiFi Net,
que básicamente habla de la brecha digital, ¿no? Y de toda la España más vacía, más rural, no tienen acceso a las herramientas básicas digitales y, por tanto, han estado totalmente excluidos de esta crisis, ¿no? Y lo están excluidos de todo en general. Entonces, ahí es un proyecto que yo confío muchísimo en su impacto, bueno, ya está demostrado, ¿no? Pero en su capacidad de réplica, lo que hace es generar comunidades de emprendedores en torno a la provisión de Internet. Entonces, está desliberalizando de alguna manera Internet, porque al final las líneas, ¿no? Telefónicas en las zonas más remotas no suelen ser rentables para las grandes compañías. Entonces, lo que hace es, Berta, que vive en un pueblo X, te instalo toda una parte de hardware que viene con un software para que tú puedas ofrecer Internet a tantas otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que también en todo el modelo de accesibilidad a Internet, de las zonas más remotas, etcétera, hay que ir de la mano con emprendedores así que puedan, bueno, asumir esa brecha digital, pero lo hemos visto con él y lo hemos visto también, por ejemplo, con Victoria Tortosa, ¿no? Con La Exclusiva, que es el único proyecto que ha estado distribuyendo alimentos en Soria y en el Burgos más rural, donde las personas todas muy mayores y que vivían en aislamiento tenían el teléfono para hacer llamadas telefónicas y utilizaban el teléfono para entender cuáles eran las leyes del confinamiento, qué significaba fase 1. O sea, hemos visto una desconexión total, ¿no? En la crisis de estas personas. Entonces, desde diferentes perspectivas, nuestros emprendedores sociales en esta red están intentando devolver, ¿no? Esta capacidad de información a esas personas. Guido hace una pregunta, pero si no te importa, Guido, la voy a dejar al final porque te lanza para que nos hagas una pregunta a todos y plantes una semillita. Pero Alba comenta, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, ¿crees que las empresas o las startups dedicarán más recursos a proyectos de impacto social para dar acción a un branding de valores? A un branding de valores. ¿Dedicarán más recursos a proyectos a un branding de valores? O sea, yo en cuanto ya lo estoy viendo, o sea, los presupuestos de RSC de innovación, ¿no? A veces, o de recursos humanos que van destinados a proyectos con impacto social han aumentado muchísimo durante la crisis, para sorpresa de todos. Creo sinceramente que el impacto económico lo vamos a ver, como siempre, en el sector social, ¿no? Como pasó en el 2008, 6 o 7 o 8 meses más tarde. O sea que al menos varias organizaciones nos estamos preparando, ¿no? Para un escenario complicado financieramente en 6 o 8 meses. En el corto plazo, por lo que os decía antes, ¿no? De que el liderazgo post-COVID vendrá marcado por el liderazgo durante el COVID de estas empresas, están destinando muchos recursos. Acción a un branding de valores. Esto no sé si te refieres a que están haciendo mucho marketing sobre cuáles son sus valores o si lo hacen porque realmente lo sienten. Me cuesta. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Es la gran pregunta del RSC en muchos casos, ¿no? O sea, sí. Supongo que si se le va a dedicar más recursos y dentro de los departamentos que pueden dedicar recursos, pues lo que lo están haciendo los departamentos de branding, ya sea, como has dicho tú, ¿no? Generando narrativas o bueno, mediciones, impacto midiendo o, bueno, generando marcas. Yo he visto que han comunicado poco. O sea, muchas de las empresas siempre tienes tu greenwashing, ¿no? Pero yo diría que la reacción, España en general somos un país muy solidario desde lo emocional, desde lo reactivo, ¿no? Yo diría que, no me acuerdo de ese ranking, pero que estamos en el top 5 en Europa de países que responden más rápido a nivel individual ante crisis, ¿no? Pues Haití, el tsunami, etcétera. Y entonces somos, creo, muy, muy solidarios. Eso no quiere decir que tengamos ese compromiso a largo plazo, porque la filantropía y la RSC en España pues tienen mucho recorrido, aunque hemos avanzado mucho, pero en el corto plazo yo he visto mucho compromiso, ¿no? De parte de las empresas por ayudar y por no contar. Al menos esa ha sido la experiencia que hemos tenido desde Ashoka. También supongo que porque a muchos no nos ha dado tiempo, ¿no? de alinear todos los departamentos, pero sí que he visto un compromiso, sobre todo también muy grande por parte de los empleados, exigiendo a las empresas qué estáis haciendo ante la crisis del COVID, cómo vais a responder, cómo puedo implicarme yo.
y eso ha sido, yo diría que uno de los motivos principales por los que las empresas nos han llamado para colaborar. Y la mayoría nos decían, oye, no nos interesa la parte de comunicación, lo hacemos porque es un momento de emergencia, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se suaviza todo esto, ¿no? Entre la emergencia y volver a la nueva normalidad, bueno, sin volver, ¿no? La nueva normalidad, ese intermedio, cómo se va a articular todo el compromiso empresarial por la salida de la crisis. Los hashtags que me llevo: hacernos preguntas, identificar la misión crítica, desaprendizajes y colaboraciones improbables. Y muchísimas gracias, Alexandra, y muchas gracias, Berta, por la oportunidad. Nada, gracias a ti. Súper bien. De hecho, te he dado el guante porque como para que te fueras tranquilo, ¿no? Que sé que tiene otra cosa ahora. Nos pregunta Marta, ¿dónde crees que actualmente podemos encontrar más comunidad de innovación e emprendimiento social? En España, bueno, desde luego en la comunidad Teamlabs, MTA, eso es un hervidero de emprendimiento y de innovadores sociales. Está toda la red de Ship2B, de App Social, del Instituto de Innovación Social de SADE, de Impact Hub, de la Bolsa Social, de, bueno, muchísimas organizaciones. También desde la perspectiva universitaria ya también hay mucho, pero creo que hoy por hoy en España, bueno, en Ashoka, desde luego, en la red de los emprendedores sociales de Ashoka, en Bridge for Billions también movilizan decenas de emprendedores sociales. Y yo creo que ahí entre esas nos estamos, ¿no? Compartimos el sector y el compromiso por impulsar a los emprendedores sociales. Y yo diría que eso, ¿no, Berta? ¿A ti se te ocurre alguno más? Pues es que yo depende de lo que entienda como comunidad, ¿no? O sea, creo que cuando estás en una... Depende de la situación tuya, Marta, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas veces cuando estás en una situación de que estás emprendiendo, igual no tienes equipo todavía o que eres profesional pero estás como inquieta y tienes determinadas intuiciones, ¿no? De que el mundo va por otro lado y tal. Yo creo que depende de tu intención, o sea, porque si no, cuando estás fuera de estas comunidades dices, ya, bueno, ¿qué hago yo ahí en Teamlabs de no sé qué? O sea, ¿cómo entro, no? O sea, es esa como, creo que lo que hay que tener un poco más es la sensación de que creo que lo que nos tenemos que tener que instalar, y creo que ha sucedido en la pandemia, o sea, en confinamiento, que es que las comunidades son más permeables de lo que nos creemos. O sea, son más... estamos cerca y hay nodos, ¿no? Y hay como esferas, ¿no? de influencia y de... pero al estar tan descentralizadas y ahora están tan virtualizadas, son muy permeables. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es sentir que no, o sea, que las comunidades no son cerradas y que son más abiertas que nunca. Y en función de eso, cada comunidad tiene como sus distintos instrumentos, ¿no? Para estar más cerca, para cuidarse, ¿no? Y para tener las distintas funciones que tiene una comunidad, ¿no? Ahí añadiría, Berta. Hay muchos eventos en Avientros, todo, ¿no? O sea, seguramente te vas a Meetup, te vas a Eventbrite, o sea, hay millones de hashtags a los que puedes buscar y encontrar personas, o sea, y que ya son comunidades o están más o menos, ¿no? Esferas. Y luego ahí a saltar a comunidades más intencionadas, ¿no? Pues un Ship2B, o sea, aceleradoras, ¿no? Todas estas cosas que has enunciado son gente que tiene una comunidad creada porque generan algo con ellos, ¿no? Como en nuestro caso. Entonces... Sí, y ahí yo lo has hecho muy bien en dar un paso adelante, porque es verdad que si estás iniciándote en el sector, para mí han habido dos comunidades referentes también durante este confinamiento y ya vienen de lejísimos. Uno de ellos es el movimiento Gaia de Otto Scharmer, que articula, ¿no? Todo un trabajo de propósito vital, de visión, de cómo el mundo, ¿no? de este propósito y el mundo profesional se unen y han estado generando una comunidad virtual espectacular. Y el segundo, que va más en torno a toda la parte más de bienestar personal, sostenibilidad personal, es la del Wellbeing Project, que es un proyecto lanzado por un emprendedor social de Ashoka que busca
principalmente construir comunidades de bienestar, de resiliencia, unidas al impacto social. Entonces generan encuentros también semanales completamente abiertos a personas de todo el mundo y está siendo muy bonito, ¿no? Yo diría que esos como primeros pasos para entrar en este mundo son grandes escalones, y luego es verdad que en los más con propósito, ¿no? Producto más claro, pues es verdad que también los que he mencionado y luego Unlimited o Acumen son también dos grandes plataformas ahora en España. Sí, Acumen además tiene una referencia de montones de cursos súper interesantes. Pues nos quedamos con la última pregunta de Guido, y así te dejo que cierres. Es ¿qué pregunta quieres dejarnos para plantar la semilla de cambio en cada uno de nosotros? ¿Qué no podéis dejar de hacer antes de moriros, ¿no? O sea, hay todo un tema y suena cliché de artículo de Medium, pero yo es verdad que conocí y entré en Ashoka porque estaba siguiendo la carrera corporativa y me hice la gran pregunta de qué no me puedo ir qué no puedo dejar de hacer, ¿no? Antes de morirme y de irme. Y yo lo tenía clarísimo en ese proceso de reflexión personal. Entonces, yo creo que las respuestas están dentro, están en el viaje al interior, y para esa semilla yo os invitaría a todos a que os hicierais esta reflexión personal, ¿no? De cuál es vuestro potencial de cambio, qué os importa, cuál es la contribución que queréis dejar, etcétera. Que me encantaría escucharos, oír vuestras ideas dentro de los conceptos de los que hemos hablado. Os voy a poner por aquí mi email, me aventuro ya que somos 16 personas personal, y encantada de seguir con la conversación de verdad. Y también deciros que Teamlabs, para los que no los conozcáis, que creo que había alguno, es una de las plataformas más importantes hoy en España para fomentar este cambio de mentalidad, o sea que no dejéis de seguirles el rastro. Son unos cracks y lo hacen muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por haber durado hasta el final. Gracias, Alexandra, por tenerte aquí, por compartir e inspirar, y por también compartir todos los ejemplos de toda esa gente que se está partiendo el bazo intentando cambiar las cosas. O sea, que enhorabuena por el trabajo y seguimos cerca. Somos parte de la comunidad. Gracias a todos y Muchas un abrazo gracias. enorme.